Bueno, no sé si estamos volviendo ya ahí, porque bueno, como no tenemos las camaritas, no sabemos si están todes, eh, pero te quería comentar algo que me había comentado Gonzalo sobre cuántas emociones entre ayer y hoy con respecto a las temáticas que hemos desarrollado en este módulo. Ayer una de las cosas que habíamos manifestado también es que en cuanto al abuso sexual infantil o infanto-juvenil, se da en uno cada 5 mujeres y en uno cada 13 varones. Sin embargo, lo que veíamos es que el abuso o el maltrato físico se da más sobre los varones y el adueñarse del cuerpo, con penetración incluida, se da más sobre las mujeres con esto del soportar el dolor, de que no te tiene que doler y todo lo demás. Así que bueno, que los temas están tan vinculados y mira, acá te pone Gonzalo, me parece que Estaba todo leyendo. esto arrastra y se sostiene en conceptos arcaicos donde la mujer tenía la exclusiva tarea de crianza y el hombre de caza y defensa de territorio. Hoy por hoy me pasa de hablar con mis hijas sobre regular la manifestación de emociones de cualquier índole, pero siempre manifestar lo que les gusta o no y también de defensa, porque imagínate que si no, ¿cómo evitar situaciones de violencia? Así que bueno, gracias por todos los aportes. Siga Ani con su clase Bien, hermosa. bueno, gracias. La verdad es que me resulta tan interesante cuando uno empieza a debatir, ¿no?, estos temas y a expresar, fíjense, desde las distintas formaciones teóricas que tenemos, llámese profesionales o de experiencias, uno tiene siempre para aportar en torno a esta temática puntos de vista, reflexiones, porque la realidad es que la emoción es algo tan humano, ¿sí?, tan propio de nuestras vidas, que inevitablemente hace que uno se no me sale la palabra, bueno, como que se autoinvite, ¿no?, a pensarse en esta cuestión. Y creo que de esto se trata. Yo voy a volver un poquito ahora a lo teórico como para cerrar esta primera parte que tenía pensada, invitarles a pensarlo, en torno a por qué las emociones de pronto no vuelven, están en el tapete hoy por hoy, en la actualidad. Y aquí voy a presentar esta segunda parte del Power, que es muy cortita en el sentido que ya van a ver, voy a compartir. ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto, Ani. Bueno, fíjense acá un poquito lo que vamos a pensar, pero no lo vamos a desarrollar en gran medida, que es justamente de pronto como la inteligencia emocional es un concepto muy novedoso, que cada vez se trabaja más y cada vez se utiliza más como un recurso para trabajar fundamentalmente en los espacios educativos, sí, pero también, como les dije en un momento, en los espacios empresariales, ¿sí? Y quisiera hacerles así como una pasada rapidísima, pero fíjense que en 1920 Edward Thorndike es el que plantea el término de inteligencia social. Eso es lo que él empieza a ver, despegándose de las corrientes tradicionales de lo que era el concepto de inteligencia, ¿sí? Entonces él dice, bueno, pero hay capacidades que tienen las personas para comprender, para dirigir a otras personas, ¿sí? Entonces dice, es como una capacidad para actuar sabiamente en las relaciones humanas. A esto él lo denomina inteligencia social. Robert, su hijo, con Stern, en 1937, un poquito más adelante, ellos hablan, ¿no es cierto?, de esta inteligencia social como un conjunto de habilidades distintas, ¿sí?, o un conjunto de hábitos sociales específicos de cada persona. Y finalmente, fíjense que les traigo aquí a David Beschler,
David Bechler, que es el famoso autor de los test de inteligencia, WIPSI, WISC, WISE, en las distintas etapas de la vida, que dice de pronto, él dice Bechler, bueno, pero yo veo que hay aspectos no intelectuales que no solo son diferentes a las variables intelectuales que evalúan los test de inteligencia, sino que son muy necesarios para el desarrollo de esa persona, ¿no? De la adaptación de la persona. Y finalmente, fíjense, en 1983, Gardner con las famosas inteligencias múltiples, ¿no? Que se utiliza también mucho ese concepto a nivel educativo, que es esta cuestión que la inteligencia no es solamente capacidad para analizar, capacidad para memorizar y manejo numérico, sino que hay inteligencias musicales, inteligencias prácticas, inteligencias corporales, que son importantes también tener en cuenta como parte del desarrollo integral del ser humano. En el 90 es donde Mayer y Salovey son los que introducen el concepto de inteligencia emocional, ¿no? Que desarrollan 5 capacidades, pero voy a pasar rápido. Después tenemos en el 2002 con Goleman también un desarrollo más profundo sobre la inteligencia emocional. Y finalmente este modelo, y hay muchos más, pero solamente voy a citar estos 2, de Bar-On, que habla de 10 factores con 4 componentes. Bueno, cada vez se va especializando y profundizando más estos conceptos para poder, en definitiva, poner en juego tanto las competencias personales, ¿no es cierto?, como las competencias sociales. Y aquí se ve esto de, por ejemplo, las habilidades intrapersonales, habilidades interpersonales, habilidades de adaptabilidad, de manejo del estrés, etc. Finalmente, para terminar con esto, les quiero mostrar 2 modelos de evaluación de inteligencia emocional. Uno que es justamente este inventario de cociente emocional, que es un instrumento justamente para medir de alguna manera el grado en que los componentes de la inteligencia emocional, en este caso de Bar-On, que es el autor de esto, es el que los componentes emocionales, el grado en cómo se presentan de acuerdo a este inventario. Imagínense, es un inventario de 133 afirmaciones, debe ser un poquito cansador y es autoaplicable. Y después tenemos otro, que es otra técnica también, es el de Goleman, pero este de competencias emocionales más está, diríamos, llevado al ámbito empresarial, ¿sí? Entonces, una de las cosas que finalmente es importante repensar en nuestros ámbitos cada vez, esperen que yo, acá, que termine con esta presentación que la tengo todavía. Una de las cosas que es importante, en definitiva, pensar es que hoy por hoy las emociones, que claramente ha quedado, diríamos, delimitado, que no tiene que ver con algo individual, propio, personal, sino que está implicado en nuestro actuar, un actuar que está condicionado por un entorno social y político, ¿sí? Que nos permite revisar esas emociones y de alguna manera entender que las mismas no son fijas, no están ancladas, ¿no?, a elementos inamovibles, sino todo lo contrario. La forma de sentir las diferentes circunstancias están vinculadas al momento histórico-social al cual pertenecemos. Y esto se ve, por ejemplo, en relación a las familias, ¿sí? A cómo de pronto hoy familias con hijes no binarias o con hijes con una sexualidad disidente pueden manejar, acompañar esa situación despegándose de todos estos prejuicios, enfoques binarios, cis heteropatriarcales, que de alguna manera han delimitado la crianza específica de cómo criar a varones y de cómo criar a mujeres, ¿no? Entonces, yo lo que les propondría en este momento es repensarse qué oportunidades han tenido ustedes en su desarrollo profesional para ampliar
la cuestión del desarrollo de las emociones, o si quieren llamarle la inteligencia emocional. Me gustaría que alguien me comente a ver si han tenido oportunidad de focalizar estos, ¿no? Estos elementos, que es una parte tan indispensable en el desarrollo humano. Acá la mayoría somos de salud y educación, la mayoría, o ciencias sociales, ciencias humanas, ¿verdad? Así es, sí, sí. Exacto. A ver, ¿alguien quiere contarme si ha tenido la posibilidad, la experiencia en lo laboral, en la formación profesional, de haber dado atención a este tipo de temáticas? Yo particularmente quería, el otro día creo que le comenté a Amelia que un poco siempre está en el tapete nuestra formación con médicos, que están de una manera hegemónica, que no se nos hace visualizar algunas cuestiones, y yo digo que en primer lugar las pacientes, y luego de hacer varios talleres he podido incorporar conocimiento porque, qué sé yo, a veces uno trae muchas cuestiones ligadas al aprendizaje y no visualiza el campo tan amplio, y los propios pacientes, les propios pacientes han sido los que me han podido enseñar que hay cosas diferentes, que tengo que respetarlas, la visión sobre el género, la visión sobre, por ejemplo, lo que tiene que ver ahora en el tapete tan vigente con el tema de la IVE. Todo eso yo lo he ido aprendiendo con el correr del trabajo, y las propias personas que he podido compartir me han enseñado que hay cuestiones diferentes, y yo creo que eso me ha enriquecido. Sigo aprendiendo, creo que hasta que me muera voy a tener que seguir aprendiendo cosas, así que bueno, ese es mi aporte. Uh-huh. Es Yo, decir que, bueno, perdón, Alejandra, perdón, Adriana, es decir que lo que vos estás planteando de alguna manera, que la oportunidad de desarrollar esto se dio en la práctica, se dio en una Obvio. cuestión no formal, ¿no es cierto? Sí, Sino sí, en lo obvio, experiencial obvio. personal. Siempre recuerdo cuando yo recién me iniciaba en la práctica, había una psicóloga, una señora grande, no me acuerdo el nombre, donde yo quería entregarles a todas los anticonceptivos y no entendía por qué no se cuidaban. Y me solía decir, nos decía porque nos capacitaban, que hay personas que tienen otras necesidades puntuales más importantes, como a veces, no sé, una cloaca, la luz, entonces no están pendientes de un método anticonceptivo. Y era un concepto que yo decía, pero ¿cómo me va a decir una cosa así? Cuando para mí en ese momento lo importante era ofrecerles y que lo puedan usar. Y bueno, con el correr del ejercicio de la profesión, fui viendo que realmente tienen prioridades que son más importantes, y a veces no todo el mundo puede hacer lo que yo quiero que hagan, sino que hacen lo que pueden, y permanentemente me enseñan, permanentemente. Sigo aprendiendo. Qué buen ejemplo, Adriana, y acá quiero comentarles algo en una diplomatura sobre acompañantes para víctimas de violencia de género. Soledad Esa en un momento plantea, ¿no? Esto de poder acompañar a la persona, a la mujer, que en este caso es víctima de violencia, teniendo la capacidad para comprender y respetar sus necesidades individuales y no poner por encima de ella, ¿no?, la causa, que en este caso sería esta cuestión de la violencia de género, porque ¿qué es lo que sucede frecuentemente o lamentablemente en forma a veces frecuente?
que muchas mujeres víctimas de violencia de género reciben a veces un acompañamiento, orientación, y a veces retoman, vuelven a estar con el agresor, ¿no? Es así. Y de pronto, a ver, qué difícil el rol del acompañante o de la acompañante que pueda respetar cómo esa persona va desarrollando en su propia biografía sus propias decisiones. Darle todas las herramientas, por supuesto, ¿no? Legales, la información, el acompañamiento psicológico, para que realmente pueda tomar una decisión, pero por ella misma, no para dar cumplimiento a lo que la acompañante o el acompañante de alguna manera considera, ¿no? Sí, Analía, porque si no se torna frustrante para uno como acompañante, y creo que varias compañeras psicólogas me han ido enseñando. Creo que esto de la interdisciplina es muy valioso, sumamente valioso. Yo siento que, y siempre lo digo con los equipos con que trabajo, yo sola no puedo. Claro, muy bien. Pero acá me encanta porque Adriana, me gusta, Adriana, tu espontaneidad, tu sinceridad para hablar, porque de alguna manera vas poniendo sobre la mesa permanentemente tus emociones, ¿sí? Has podido compartir, hablando desde tu ira, desde a veces tu impulso de querer ayudar, tu frustración de no poder lograr, tu capacidad para darte cuenta de que tenés que apoyarte en otros. Por esto uno no puede solo, sola o sole. Y creo que aquí ese es el plano, esa es la dimensión que tenemos que hacer la lectura, por lo menos en este momento, ¿no? Que estamos hoy hablando de las emociones. Porque esto es lo que nos sucede en nuestra práctica cotidiana, que es afrontar estas diferentes circunstancias con un cúmulo de emociones propias, que nos pueden llevar a resolver la situación, a poder pasar los obstáculos, a poder apoyarnos a otros y también buscar ayuda, ¿no? O poder enojarnos, renegar de la situación, tirar todo a la miércoles, o querer imponer al otro porque uno considera que el objetivo es valioso y es lo que vale, imponer al otro lo que debe hacer, cuando sabemos que muchas veces trabajamos con población vulnerable y volvemos a vulnerabilizar, ¿no? Desde este lugar de supuesto saber y de que tenemos el mejor camino para resolver esta situación. Entonces creo que nuestras prácticas, porque nosotros no estamos trabajando con números de una planilla de Excel, estamos justamente trabajando con seres humanos que nos generan cosas, que nos generan emociones, y esas emociones que nos generan tienen que ver con nuestra historia, tienen que ver con nuestras experiencias, como Adriana lo ha dicho recién, en el trato con la paciente empiezo a descubrir otras cosas y a desarrollarlas, pero también tiene que ver con el aquí y ahora que estamos hoy viviendo, en donde, como dijo Guadalupe Agus, que dijo al principio, que habló sobre el Congreso de Flaces, dijo, che, qué binario todo. Y tal vez Agus sintió como una cierta incomodidad en algún momento, porque dijo, me fui de la charla. Esa es una emoción, ¿sí? Entonces fíjense cómo nuestras emociones están permanentemente en uso y nos llevan a la acción. Analía, ¿Sí? Yo voy a contar un proyecto que hicimos con Adriana, justamente en la zona en donde trabajábamos. Ya no somos compañera porque se nos fue, pero bueno, nosotros trabajábamos en el payo llamado La Bombilla. Yo sigo trabajando, Adriana se fue, bien, en el CAPS de ahí, y en un proyecto que hicimos consideramos muchísimas las emociones. Surgió que las puérperas no volvían al consultorio. Entonces decidimos ver qué era, cómo lo podíamos trabajar, y se nos vino a trabajar. En ese momento no existían las cámaras de foto de los celulares, y en eso de visitar, porque yo visitaba mucho las casas, veía que no tenían la foto de los bebés recién nacidos. Entonces hicimos ese proyecto en donde pusimos mucho las emociones, no solamente de nosotros, del CAPS, sino también de ellas, de las mamás. ¿Sí? Entonces era sacar esa fotito a ese bebé que nacía,
de las embarazadas que tenía Adri, y de repente vimos como que al principio nosotros íbamos a los domicilios a sacar la foto de ese bebé, como esa mamá en un momento empieza a ir ella sola, no tenía ni 5 días de vida el bebé, y de repente iba a pedir esa foto que le saquemos, porque después era un mes que estaba expuesta esa foto en un mural, que todo el mundo iba, porque estaba expuesta en la sala en la sala de espera, y realmente como veíamos que la familia iba la mamá, iba el papá, también tuvimos conflictos, ¿sí? De padres separados, es decir, que querían, quién de los dos quería la foto, ¿bien? Si era de la mamá o era del papá. Después tuvimos la emoción de que, muy duro fue la situación de que uno de los bebés falleció, y nos fueron a pedir la fotito para que forme parte de esa tarjetita que se acostumbraba a hacer ante un bebé fallecido, ¿sí? Y la verdad que vimos cómo se movilizó muchísimo, mucho tiempo tuvimos el proyecto en pie, ¿sí? Es más, lo llevamos a presentar en Salta, y realmente cómo se habían logrado muchas cosas, no solamente el regreso de la puérpera, el ingreso del bebé antes de los 5 días, ¿sí? Esta movilización de las emociones en cuanto a familia, bien, de tener la foto. Llegó un momento que ya teníamos las cámaras de los celulares, pero a pesar de eso, iban a que le saquemos la fotito del bebé. ¿Sí? Bueno, económicamente quedó ya después truncado, no pudimos seguirlo, pero la verdad que hubo muchísimas emociones, ¿sí? Dentro de la familia y dentro del equipo nosotros. Así que bueno. Y mira, Miriam, cómo las emociones han funcionado como ligazón, ¿no? Como esto que ustedes buscaban, la pertenencia, el lugar de refugio o por lo menos de vuelta. Sí. Qué interesante. Sí, qué sí, porque interesante. lo pudimos ver, digamos, después hicimos la evaluación durante los años, es decir, el primer año, el segundo, el tercero, creo que duró 5 años el proyecto, y cómo de repente aumentó la cantidad de puérperas, es decir, que volvían al consultorio, y aumentó también el número de niños que ingresaban al sistema antes de los 5 días de vida. ¿Sí? Entonces, como digo, realmente un proyecto tan pequeño en donde se movilizó mucho las emociones, y las emociones lindas, digamos así, ¿sí? Como también nos sirvió a nosotros dentro del sistema de salud. Claro, bien, bien. Alejandra, ¿vos querías decir algo que en un momento, perdón, pasamos de Adriana a Miriam? Estás con el micrófono. Yo, Alejandra, porque hay dos Alejandras. Alejandra Bornes. A ver, perdón, ya te digo Alejandra Budeguer. Alejandra Bornes había prendido el micrófono en un momento y yo interrumpí. Sí, en realidad, no hay drama. En realidad yo siempre, con Adri, es como que tenemos la misma como experiencia, solamente que yo digo que me llevó a otro lado. Yo fui a buscar más afuera, hice unos cursos, bueno, primero soy médico comunitario, entonces eso también te acerca mucho a lo que es la comunidad. Estaba trabajando en La Milagrosa, banda de Río Salí, o sea que me llevó a buscar por fuera, así que realicé cursos de liderazgo, gestión de emociones, y después hice algo de coaching, que me gustó muchísimo, porque eso para gestionar también, porque está bien que uno gestione sus emociones, pero también hay que saber que cuando trabaja, como recién se refería Adriana, uno tiene que trabajar en equipo, y el equipo también te tiene que responder. El equipo dentro de un servicio periférico o cualquier servicio, empieza desde la entrada, desde la puerta, ¿me entendés? Y cuando, bueno, necesitas respuestas de todos lados, desde la recepción de esa señora. Esto que recién contaba Miriam me pareció espectacular, porque eso es realmente trabajar en equipo, hacer que la accesibilidad a ese CAP sea muchísimo mejor, conectarlo con su emoción, conectarlo con esa maternidad, con que ese hijo es valioso, cosas que nosotros también hemos hecho algunas cosas lindas también, como
poner en cada mes los cumpleaños de los niños, porque vos le preguntabas a la madre y la madre no sabía cuándo había nacido ese niño, porque tenía 5, 6, 7, entonces hacer eso y conectarlos con esa emoción da muy buenos resultados. La gestión de emociones también. Así que bueno, no, a mí me ha llevado mucho más allá porque me pareció muy interesante el tema, lo de la inteligencia emocional, vos sabés que eso es un tema, y para trabajar en equipos también, o sea, reconocer al otro y ver qué es lo que el otro puede aportarnos. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, y ponerse la maravillosa frase esta de ponerse en los zapatos del otro, que bueno, cuesta en muchas oportunidades, no a todos nos sale, y bueno, eso también es una práctica, ¿no? El gestionar las emociones es una práctica. Así es una práctica diaria. Diaria. Gracias, Alejandra. Bueno, aprovechando que, fíjense que acá ha salido mucho esta cuestión de la más tierna infancia y el desarrollo de las emociones, si hay alguien que quiera hablar, si no, así empezamos con la segunda presentación, que voy a adentrarme en la temática del desarrollo emocional infantil, que ustedes saben que como psicóloga, psicoterapeuta infantil es como mi piscina, donde nado como pez en el agua, como Amelia en el agua. Así que si no hay alguna otra opinión que quieran ofrecer. Bueno, acá ponen, mira, Adriana pone, trabajar con Miriam y Alejandra es un honor. Y creo que es algo tan gratificante cuando uno logra trabajar bien y en equipo, porque ahí salen un montón de emociones que son muy necesarias para sostener a veces trabajos que son difíciles, dolorosos, ¿no? Que uno está en contacto, que generalmente uno desarrolla de alguna manera la empatía, esto de ponerse en los zapatos del otro, y no te pasa por delante como si nada el sufrimiento ajeno, por supuesto, así que es muy importante el trabajo en equipo. Bueno, voy a... Perdón, Ana. Sí, Belén. Que me parece también importante porque cuando trabajas, obvio, con personas, bueno, lo mismo, como que no hay fuera de esas emociones. Quieras o no trabajar con eso está ahí, opera, sucede, la grupalidad se complejiza, bueno. Y esto, a veces el punto, el parámetro es una a veces, ¿no? Entonces, no solo el equipo, sino esa claridad también que hay que tener, que es un trabajo que hay que hacer, de correrse de los lugares moralistas que tienen que ver con la percepción de una. Yo voy a usar la A para generalizar, así no hago todo el uno, une, pero los estoy incluyendo a todos. Porque si no, a veces hay como hay posiciones que tienden a una superioridad moral y que a veces son, digamos, hechas desde ese lugar, déspota, porque para mí es déspota, pero a veces no, como comentaba, creo que era Adriana, que decía, bueno, yo no podía entender cómo no la otreda funcionaba o pensaba o tenía o partía desde los valores o las prioridades que yo daba. ¿Cómo no usan el preservativo que se los dan gratis en los hospitales? Y bueno, no, el mundo es complejo, digamos, y mi prioridad y mi moralidad van por un lado, y no es universal. Entonces, para mí sí es un trabajo que hay que prestarle mucha atención a hacerlo, eso de correrse un poco de los parámetros individuales y personales, entendiendo que las prioridades y los valores de las personas también son distintos, y hay que ver qué conviene y qué nos cuida a cada quien y a la grupalidad, más que lo que yo deseo. Creo que, discúlpame, Ani, creo que lo que trae a colación acá Belén es muy importante porque es un déficit en nuestras formaciones profesionales. Por empezar, como médicos, nosotros tenemos que dar esa imagen de que es la palabra, o sea, y no se discute, es la palabra. La palabra, autorizada. Entonces, por supuesto, poner en revisión esto, en discusión, la palabra del médico, es todo un tema. Ahora,
en ninguna de estas, por lo menos en nuestra formación profesional como médicas, tanto de Adri como de Alejandra, no sé si de las otras chicas más jóvenes, por lo menos en mi tiempo, en mi época, nunca se trabajaron las emociones. Así como nunca hablamos de género, nunca hablamos de feminismo, nunca hablamos de violencia, nunca se habló de temas que están tan metidos en nuestra sociedad y que nos atraviesan. Entonces, bueno, empezar a ponerlos en la agenda para que se los trate y para que se pueda hablar abiertamente. Pero es un déficit en nuestra formación profesional y de ahí, de a poco y de acuerdo a la sensibilidad de cada uno, es que uno se va agarrando de acá, de allá y viendo su propia formación. Pero si de pronto uno es especialista en hipertensión, algo que tiene que ver tantísimo con las emociones, y no ve el tema de las emociones y vos querés que tome tal medicación y no hace adhesión al tratamiento, y vos decís, bueno, usted no se quiere curar y no se quiere curar, ya está, no se quiere cuidar porque usted tiene, qué sé yo. Entonces, todo este tipo de situaciones nosotros no las vemos. Entonces, no las tenemos en cuenta dentro de nuestra formación y creo que es un déficit que debiera repararse en algún punto, porque, como bien dijo Belén, nosotros trabajamos con personas que tienen emociones. Eso también viene a colación un poco de lo que hablábamos con Gonzalo y el tema del abuso sexual y en cuanto a que las personas que recibimos a la persona abusada, que escuchamos lo que habla, lo que nos dice, las emociones de la persona abusada, es completamente diferente a lo que recibe la justicia, que por ahí es una grabación de una cámara de Gesell, es un informe de un psicodiagnóstico, es un papel, es un oficio, es pasar a la otra semana, al otro mes y así sucesivamente. Entonces, bueno, hago hincapié en esto, ¿no? La falta de formación en nuestras profesiones, en nuestras carreras de grado con respecto a esta temática. Así que bueno. Y Amelia, en función de esto que vos estás planteando, ¿no? Esta falencia a nivel profesional, que en definitiva también es un reflejo de cuáles son los valores y las prioridades a nivel sociopolítico. Porque en todo momento, cuando Adriana dio el ejemplo de esta mujer en donde tal vez la prioridad no estaba puesta en la anticoncepción, pero sí en la cloaca o en la necesidad de una alimentación, se me vino a la mente mis experiencias en Cuba, en donde es a la inversa. Es decir, en los y las cubanas, en una sociedad en donde desde los años 60 hay, por ejemplo, educación integral de la sexualidad, como le llaman ellos, o terminación voluntaria del embarazo, como le denominan, TVE, de pronto la anticoncepción, sí, es un derecho, y es un derecho logrado, conseguido. Tal vez las falencias económicas, las dificultades a nivel de estructura, ¿sí? Es en donde están estas cuestiones, diríamos, a veces enfocadas de las necesidades. Pero la conciencia frente, por ejemplo, a lo que podemos denominar, bueno, cuántos hijos tener, cierta planificación familiar, eso de alguna manera está como instalado, ¿sí? Entonces, en este sentido, somos reflejo de nuestras sociedades, de cuáles son los valores y prioridades con los cuales se forman a los profesionales y las profesionales. Por algo nos está costando y nos sigue costando institucionalizar, por ejemplo, la ESI, adecuar a nuestra formación la educación sexual integral tan necesaria, incorporar, adherirla a nuestra formación como docentes, por ejemplo. Y cómo no, que la otra vez hemos trabajado justamente en el Congreso de FLACES, cómo no adherirnos a la educación sexual integral los y las profesionales de otras áreas que también estamos en relación a el cuidado de las niñeces. Hablo de médiques, hablo de, por llamar, trabajadores sociales,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, es decir, psicólogos, por supuesto, todas las profesiones que también estamos involucrados en el desarrollo infantil. ¿Cómo puede ser que desconozcamos, por ejemplo, la ESI, el desarrollo psicosexual adecuado para cada edad? Entonces, bueno, aquí entramos, ¿no?, en este entramado, como bien Belén lo decía, que es muchas veces complejo, que no nos da respuestas inmediatas, pero que ya el hecho de tener intención de ponernos en la idea de, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Cómo hago para llegar a la otra persona? ¿Cómo escucho lo que la otra persona me está diciendo? ¿Hasta dónde entra en coalición con lo que a mí, ¿no?, tengo como negado o que rechazo? Bueno, poder justamente percibir las propias emociones. Entonces, para poder dar cuenta de este encuentro como estaba planificado, voy a compartir este segundo power que más trabajamos, vamos a tomar las temáticas de la infancia, ¿no? Y aquí, a ver, esperen que ya estoy por presentar. Bueno, ¿estamos viendo bien ahí, Amelia? Sí, Ani, perfecto. Perfecto. Bueno, he dado en llamar crecer en emociones a esta cuestión de cómo ayudar en el desarrollo de competencias y habilidades propias de la inteligencia emocional, porque esto me lleva a un libro de Begoña Ibarrola, que justamente se denomina así su libro, que en 2009 dice Crecer en emociones, ¿no? Y de alguna manera nos enumera una serie de competencias que es importante poder trabajar en los espacios donde se desarrollan las infancias, que no es solamente las aulas de una escuela, sino también en las familias, pero también en todo lo que tiene que ver, como decía recién, en las profesiones que estamos comprometidas con el desarrollo infantil. Y acá podría decir que podemos pensar en esta cuestión de las competencias y habilidades propias de la inteligencia emocional como estas 5 que estoy acá poniendo en esta placa, una que tiene que ver con el conocimiento de las propias emociones, que es la autoconciencia, esto de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, ¿no? Es un sentimiento que es la piedra angular de la inteligencia emocional. Y para conseguirlo debemos ayudar a estos niños a que puedan aprender a ser conscientes primero de sus propias emociones. Es decir, para poder tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro o de la otra o el otro, debo primero ser consciente de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, para después ponerle nombre, poder identificarlas y finalmente poderlas comunicar, verbal o no verbalmente, ¿sí? Los y las profesionales que trabajamos con niñeces debemos tratar, diríamos, de poder observar estas diferentes situaciones que los niñes viven para que ellos puedan hablar de sus emociones, de lo que sienten, de su alegría, tristeza, su enfado, su frustración, ¿sí? Porque esa capacidad para hablarlas, para poder expresarlas con palabras, incrementa la capacidad de control, ¿sí? Y también la posibilidad de reparar cuando un estado de ánimo está alterado o buscar soluciones a los problemas. Cuando hablamos con padres y familias en el consultorio, muchas veces se plantea esto, se habla del límite. El límite es una palabra tan usada y a la vez tan difusa, ¿no? ¿Qué es límite? Límite es pegar, límite es gritar, límite es acompañar, guiar, estar presente. Los límites son todos iguales porque hay límites que reparan, es decir, cuando de pronto un niño le rompe un objeto a otro o a otra, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo ayudamos para que ese niño pueda reparar, ¿sí?, en función de lo que le provocó a esa otra personita? ¿Cómo lo ayudamos a que tome conciencia que eso, por más chiquitito o por más poco importante para él o ella, sí lo era para la otra persona? Trabajar en esos pequeños
momentos, actos, situaciones que son las que permiten al niño en el aquí y ahora poder repensar la situación, no con discursos abstractos o ideas generales, sino con lo que sucedió, con él o con ella implicado en la situación, ¿sí? La otra de estas habilidades o competencias o categorías, como digo, para poder trabajar, es la capacidad de regular las emociones, que tiene que ver con el autocontrol, ¿sí? ¿Y cómo se define esto? Bueno, es la capacidad para controlar la expresión de nuestras emociones. Fíjense, como decía Adriana, no reprimir, controlar, regular, ¿no? ¿Cómo expreso lo que siento? Adecuado al momento y al lugar y de acuerdo al objetivo que yo tengo, lo que quiero lograr. Entonces, esto se va a conseguir si vamos trabajando estas estrategias de cómo expresar mis emociones, cómo tolero cuando me frustro, frustración que es absolutamente necesaria en el desarrollo de la infancia. En la actualidad muchas veces vivimos en una rapidez, en una vorágine y velocidad en donde todo es necesario conseguirlo ya. Y cuando eso se demora, uno lo ve cuando los chicos ponen clic en cargar y el juego no se carga, uno ve que los niños empiezan a moverse, se enojan, cierran, vuelven a abrir pantalla, vuelven otra vez. O sea, yo siempre me acuerdo de cuando recién estaba llegando la tecnología a nuestras vidas y se acuerdan que estaba el circulito cargando y uno podía estar esperando que cargue Hotmail durante varios minutos hasta que entrabas al correo. Bueno, hoy todo es un clic y ya mismo. Y esto de alguna manera predetermina nuestra configuración mental en donde la mayoría de las cosas las queremos en el aquí y ahora, rápidamente, sin espera, porque la espera es símbolo de frustración, ¿sí? Entonces, es importante lograr, diríamos, que no se trata de anular, ¿no? O de eliminar las sensaciones o emociones que a los niños les genera frustración, sino todo lo contrario, es ayudarlos a que puedan expresarla, a que puedan darle un cauce que no termine en un daño a sí mismo. Hay niños que se terminan golpeando, rompen el aparato porque no responde como quieren que responda. Ojo, hay adultos que también les pasa. Entonces, lo que sí entendemos es que es importante, bajo todo punto de vista, que las emociones no se repriman, sino que se busquen comprender y expresarlas de una manera tal vez más adecuada para lo que uno quiere conseguir en ese momento. Por eso, niñas y niños necesitan de una ayuda práctica para ir construyendo su tolerancia, ¿sí?, a la frustración. Entonces, deben aprender de alguna manera formas positivas de hacer frente a eso que a veces les genera caos. Y uno de los elementos que muchas veces se utiliza son los juegos reglados, los juegos que imponen de alguna manera la espera, el turno, el poder ganar o perder, la posibilidad de adherirse a normas, que son las normas del juego, ¿sí? Entonces, desde pequeños y de acuerdo a cada edad, podemos ir introduciendo en lo cotidiano esta cuestión de los juegos de competencia o juegos reglados, en definitiva, que ayuden a este desarrollo regulado de la frustración. Otra de estas habilidades es la capacidad de motivarse a sí mismo, que tiene que ver con la automotivación. Entonces, esto tiene que ver con, bueno, establecer un conjunto de habilidades relacionadas con la autogestión emocional, ¿sí? Y acá se destaca, por supuesto, la autoestima, ¿sí? Cuánto de este yo fortalecido, con capacidades, con reconocimiento de sí mismo están operando en esa persona. Cuánto de la actitud positiva y optimista para enfrentar ciertas dificultades. En eso creo que se le llaman, en algunos autores diferencian inteligencia de rasgo como de personalidad, ¿no es cierto? Como ciertos aspectos que tienen que ver con rasgos de temperamento, cuestiones heredadas dentro de estas posibilidades para poder regular o manejar o motivarse a sí mismos. Y después hay reconocimiento, otras de las habilidades, la capacidad para poder reconocer las emociones ajenas,
que también tiene que ver con la empatía, ¿no? Esta empatía que es la capacidad de poder entender por qué sienten lo que sienten las otras personas, saber ponerse en su lugar y fundamentalmente sintonizar con señales sociales que indican lo que los demás quieren o necesitan. Para, por supuesto, llegar a conseguir esta capacidad, debemos trabajar muchísimo desde muy pequeños en el aula, en la familia, en los espacios lúdicos o deportivos, donde están las niñeces, para poder desarrollar tanto las expresiones verbales como no verbales, pero también la escucha, ¿sí? Estableciendo esta capacidad para poder disfrutar de entenderse y de escuchar al otro, de aprender a partir de lo que el otro plantea. Fíjense que en las primeras, nunca me voy a olvidar, en las primeras intervenciones que empezamos a trabajar con la ESI desde ACES en el Colegio Médico acá en Tucumán, que trabajábamos mucho con talleres, decíamos, ¿no? Esto de lo importante que es la escucha, porque realmente es lo más enriquecedor. Es lo que permite poder enriquecer, profundizar, complejizar nuestras opiniones, que están más allá de lo que uno puede leer o de la propia interpretación que uno hace a nivel cognitivo. Tiene que ver con las experiencias ajenas, tiene que ver con esta capacidad para poder conectarme con la emoción, con la complejidad que implica, ¿no?, el poder comprender situaciones de otros. Y eso es lo más enriquecedor, porque en torno a la sexualidad no hay respuestas completas, no hay saberes completos y absolutos. Hay un continuo aprendizaje y desarrollo. Y justamente la escucha es lo que nos permite seguir desarrollando ese aspecto. Y por último, el control de las relaciones, ¿sí? Que sería esto que denominamos destreza social, que implica, bueno, saber dirigirse a las personas, cómo relacionarme con esas personas, cómo entenderme con los otros. En la consulta, una mamá de una pacientita me planteaba, ¿no?, que por un lado le preocupaba la dificultad de socialización de su niña, pero cuando empezamos a rever su propia socialización, en su mundo de adulto sucedía casi exactamente en espejo la circunstancia. Es decir, esta mamá lo que me planteaba era que ella se aburría, que muchas veces las reuniones con otros era para ella aburrido y en algún momento terminaba mandando un comentario, algo que sacuda, que genere un poco de adrenalina, que en definitiva era lo que de alguna manera la podía sacar del aburrimiento, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo vincularse, ¿no?, con el otro y en la búsqueda de un desarrollo con un objetivo común. Cuando hablamos del equipo, cuando hablamos del trabajo en conjunto, no se trata solo de lo que yo necesito del otro, como de un nivel instrumental de vinculación, sino cómo necesitamos el uno del otro, qué construimos en base a esta comunión, ¿no?, de trabajo en un mismo territorio. Entonces, aquí también aparece la capacidad o el desarrollo de la asertividad, ¿sí?, entendida como esta destreza para poder expresar de forma apropiada y directa lo que nos pasa. Entonces, vamos a ver qué pasa en las infancias, ¿sí? Porque lo que debemos tomar conciencia es que el pensamiento adulto es muy diferente al pensamiento infantil, ¿sí? Entendemos, los que y las que trabajamos con infancias, que hay toda una cuestión de desarrollo en donde la infancia marca diferencias cualitativas de otras etapas de la vida, a nivel cognitivo, ¿sí?, a nivel conductual, a nivel de las emociones, de la sexualidad, ¿sí?, a nivel del cuerpo. Entonces, entendemos que los niños, fundamentalmente, niños y niñas, dominan lo que decimos el campo emocional. En cambio, los adultos dominamos en el campo racional. En nuestro camino de crecimiento hacia la adultez, hemos aprendido, de acuerdo a las condiciones de educación y de formación que nuestra sociedad provee, hemos aprendido a no atender lo que sentimos, ¿sí?, y cómo lo expresamos o cómo no lo expresamos,
¿sí? Sino que muchas veces lo canalizamos, a veces a favor de nuestras emociones y de nuestro bienestar, pero a veces no. En cambio, los niños muy pequeños, si hay algo que no pueden evitar, ¿sí? Que siempre canalizan de alguna manera y siempre lo manifiestan a través de su piel, es su estado emocional. Ellos sienten por todos sus poros, ¿sí? Y esto es evidente porque los niños van cambiando y evolucionando a lo largo de toda su infancia en torno al desarrollo de sus emociones. La limitación de nuestros niños pequeños se encuentra a veces en la identificación de estos diferentes estados emocionales, es decir, no saben cómo se llaman las sensaciones, ¿sí? O las sensaciones que sienten en su cuerpo, a veces no las pueden identificar. O a veces las pueden manifestar de forma intensa, ya sea de una manera agradable, pero también de una manera desagradable. Pero no saben por qué lo sienten, ni tampoco saben cómo pueden llegar a encontrarse mejor o a canalizarlo de una manera que ofrezca calma o bienestar. Si pensamos en los bebés y en las bebitas, vamos a ver que desde muy pequeños están canalizando a través de ese cuerpo en movimiento, a través del llanto, a través de la tensión, del displacer, de la relajación, del placer, fundamentalmente estas sensaciones que se van anudando a lo emocional. Podemos decir que las niñeces son justamente una etapa de la vida en donde son expertos en comunicación no verbal, ¿sí? Esto es algo que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, si vemos niñeces en donde la manifestación no verbal está limitada, ¿sí? Tenemos que poner atención, porque esto es una señal de que algo no está funcionando bien. Entendemos que a esta edad la comunicación a través de los gestos y del comportamiento de sus emociones es una parte fundamental de su equilibrio psíquico. Entonces yo voy a poner acá algunas de las características de cómo son las emociones, la comunicación no verbal en las infancias. Primero, la entonación, ¿sí? Es decir, cómo comunica la alegría, el disgusto, el entusiasmo, la decepción, la tristeza, en el tono de su voz. Esto se evidencia, pero también en el volumen de su voz, ¿sí? Que podemos ver niñas que a veces, por ejemplo, en el caso puntual mío, que en la consulta ingresan y es un susurro, ¿sí? Toda su gestualidad física es esta corporalidad que vemos, que hablo en otro de los puntos, tiene que ver con un mensaje que de por sí nos da la impresión de un niño ensimismado, de alguien que no muestra sus gestos de la cara, o que sonríe ceñiendo los labios, ¿sí? O que está moviendo las piernas en una manifestación clara de ansiedad, ¿sí? De tensión. A veces sucede lo contrario, y uno ve ingresar a un niño en donde ingresa velozmente, una ráfaga, entra al consultorio, casi ni nos mira, va directo a los juguetes, se muestra entusiasmado, agarra, tira, larga otra cosa, ¿sí? Y esto de pronto habla fuerte, sus gestos me muestran que puede estar en conexión y mirarme o no mirarme a los ojos, ¿sí? La corporalidad puede ser una manifestación constante como de distancia o de una constante expresión de movimiento, ¿sí? De tensión, de descarga. Por eso vemos estas características de la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, en el caso de las niñeces, no es lo que decimos lo que agrada, serena, convence, satisface, ofende o hiere a nuestros pequeños y pequeñas, sino cómo lo decimos, porque ellos, acuérdense, son expertos de la comunicación no verbal, ¿sí? Probemos
por ejemplo, con una voz dulce y una sonrisa, si uno agarra un bebé de 4 o 5 meses, ¿sí? O 6 meses, y lo agarrás y le decís, ¡ay, qué bebé más feíto! Y el bebé se va a sonreír, ¿sí? El bebé va a mostrar una respuesta en función de todo esto, la entonación, el volumen de voz, el gesto de nuestra cara, la corporalidad que acompañamos ese mensaje, pero no, en definitiva, en el contenido, ¿sí? Desde que nacen, los niños y niñas están comunicando constantemente lo que necesitan. Incluso cuando nosotros no usamos las palabras, también les comunicamos. Esto es algo que es propio de nuestro ser humanos, la imposibilidad de no estar comunicando, aún con el silencio, ¿sí? Entonces, ya sea que sea un niño o una niña de meses, de 1 año, de 3 años o más, cuando no usamos las palabras, lo mismo estamos comunicando cómo nos sentimos. Y esto hago hincapié porque muchas veces en la consulta aparece esto de parte de los adultos de, no creo que sepa porque yo no le conté que había fallecido el abuelo. O no sabe que con el papá estamos mal porque nunca nos vio discutir, ¿sí? Cuando de pronto nuestro mundo emocional se ve sacudido por situaciones como las dos que acabo de dar ejemplo, y que es inevitable que en un niño pequeño que está como un radar y dirigido hacia lo fundamental en su vida, que es el afecto vertical que tiene que ver con sus padres, es imposible que ese niño o niña no lo haya traducido de alguna manera a lo sucedido, aunque no haya sido puesto en palabras, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas de las características de las emociones infantiles. Una es que son espontáneas. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros hemos visto recién las definiciones de emoción y fíjense que lo que aprendimos es que toda emoción surge como respuesta a un determinado estímulo, ¿verdad? Aunque no siempre seamos conscientes de eso. Pero en este sentido, pueden, ¿no es cierto?, aparecer estas emociones de forma espontánea a nuestro criterio, pero en los niños aparece por algo, ¿sí? Lo que sí sucede es que a veces son difíciles de predecir, porque al ser espontáneas e intensas, como vamos a ver, ¿sí?, no siempre en nosotros, les adultos, que no estamos en una dimensión de atención hacia lo emocional, sino más bien hacia lo racional, perdemos de vista cuál sería, ¿no?, el hilo conductor que lleva a esa emoción que apareció de manera espontánea. Lo otro es que las emociones infantiles se contagian, ¿sí? Cuando estas emociones son auténticas, se contagian, y uno lo puede ver, por ejemplo, en el jardín, ¿sí? Un niño se pone a llorar y el resto de las niñeces lloran, o algunos, de acuerdo a cómo resuene esa angustia de ese otro niño, llora, se angustia también, ¿sí? O al contrario, empiezan a reírse, se ríe uno, se empiezan a reír el otro y de pronto se ríen todos. Entonces, en niños pequeños fácilmente se van a contagiar porque ellos están abiertos a través de sus poros a conectarse con lo emocional, ¿sí? El miedo, la tristeza o la alegría, como estas grandes emociones infantiles, son contagiosas. Lo otro es que guardan información muy valiosa y por eso lo puse tan grande en rojo, porque me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta por parte de los adultos. Es decir, la característica más importante de la emoción infantil es que surge por alguna razón. Esto la inteligencia emocional, por supuesto que también lo tiene en cuenta. La emoción surge por alguna razón. Por eso es importante informarnos acerca de nuestro propio estado emocional, saber qué sentimos, por qué lo sentimos para poder mejorar esa situación emocional. La emoción siempre nos está comunicando algo que puede ser valioso, por ejemplo, en este caso, la emoción de un niño o una niña para comunicar una información a sus propios padres o madres, ¿sí? A veces
podemos aprender a descifrar lo que les sucede a nuestros niños y ponerlo en palabras para que ellos puedan reconocer lo que sienten, puedan decodificar cómo se denomina para después poder decirlo. Y en esto quiero dar un ejemplo. En la clínica, uno trabajando esta cuestión de la emoción, que es un pilar importantísimo en la primera infancia, de pronto poner a los papás en este trabajo de observación, ¿no? Porque muchas veces vienen diciendo, la verdad que no sé por qué está así, veníamos re bien y de golpe ahora se ha levantado caprichoso y ha estado varios días muy enojada o no quería saber nada con ir a tal lugar cuando antes le gustaba. Bueno, ahí es cuando los adultos tenemos que estar conectados con esa emoción, a ver si vamos encontrando ese hilo conductor que nos lleve a que se obedece el cambio. Cuando de pronto uno empieza a explorar en el contexto de ese niño y empieza a salir un poco de lo que a veces las fantasías paternas entienden que sería como que las niñeces solamente le pasa lo que le sucede en su interioridad. Porque creemos falsamente que ellos o ellas no se dan cuenta de lo que pasa en el mundo de alrededor. ¿Sí? Entonces, cuando los adultos o adultas empezamos a ser conscientes de lo que rodea a ese niño, podemos llegar a encontrar qué información nos está dando ese cambio emocional. ¿Sí? Lo otro es que son intensas. Las emociones infantiles son intensas. Todos hemos vivido escenas en la primera infancia de niños llorando, pataleando, porque quieren algo, el famoso berrinche, capricho, o riendo a carcajadas por algo y de pronto ponerse a llorar, o a la inversa, ¿sí? Esto es evidente también en de pronto. Un niño está contento. Cuando un niño está contento, ¿qué hace? Sale corriendo. Se mueve, salta, muestra a través de su cuerpo su alegría, no la contiene, ¿sí? No está ciñendo sus manitos en general. Por eso es importante poder conocer cuáles son las características de estas emociones infantiles para poder detectar cuando hay cambios en ella y buscar a qué se obedecen esas modificaciones. Es decir, que nuestros niños y niñas pequeños sienten y lo registran de una manera muy intensa. Por eso, la expresión de las manifestaciones también es intensa. El otro elemento a tener en cuenta es la explosión emocional. Es decir, esta intensidad emocional hace que las niñeces desborden a partir de lo que sienten, ¿no? Y buscan una manera de expresarlo y de vaciar esa intensidad, de descargar esa intensidad, que a veces a corta edad no pueden regular por sí mismos. Por eso, a veces aparece un poco, ¿no? En la observación, en las niñeces, de pronto entran a un lugar y la niña está contenta y empieza a gritar y a moverse. Y muchas veces el adulto o la adulta le dice, tranquilízate, callate, quédate, pero silencio. Y de pronto está contenta porque ha visto algo, porque ese algo la ha emocionado, porque esperaba ese algo. Entonces, ahí es cuando de pronto empezamos a educar en esa represión de las emociones, ¿sí? En esa capacidad que a veces supera la regulación y termina siendo una prohibición, ¿sí? Lo otro es que, por supuesto, las emociones son frecuentes. ¿Por qué frecuentes? Porque las emociones se ponen a diario en evidencia. Constantemente, niñas están sintiendo emociones, por eso constantemente las manifiestan, ¿sí? Todo lo que hay alrededor de las infancias les genera una emoción, ya sea el miedo, ya sea una emoción de tristeza, de alegría, de enojo, de amor, ¿sí? Entonces, ante una nueva vivencia o experiencia, tenemos que tener presente que tanto bebés como niños pequeños están viviendo constantemente nuevas experiencias, porque están aprendiéndolas, están experimentándolas. Y ahí es cuando el niño registrará, ¿no es cierto?, un conjunto de sensaciones y emociones que son las que van a determinar su comportamiento o su actitud. También otra de las características que ya no están puestas acá es que
pasan del llanto a la risa, que ya lo hemos dicho, que expresan el momento presente, el aquí y ahora, ¿sí? Con esto quiero decir que niños y niñas expresan lo que viven en este momento, sus vivencias, ¿sí? Por lo tanto, sus emociones y sensaciones están dirigidas en el contexto actual. Si nosotros tenemos conciencia de que guardan información valiosa sobre su estado interno, emocional, y tenemos un niño, una niña, un niño que cambia su estado emocional o que de alguna manera nos manifiesta emociones que debemos explorar, tenemos que buscar en su contexto actual, ¿sí? Fundamentalmente en su contexto familiar. En las niñeces, lo que determina en gran medida el mundo emocional en la primera infancia es el clima emocional intrafamiliar. Luego se adhiere lo que es el clima familiar, escolar, ¿sí? Y por último, ya llegando a la adolescencia, en donde se modifica esta vinculación afectiva, que ya no es tanto vertical, sino horizontal, ahí aparece más la cuestión, diríamos, de los pares. Entonces, las emociones evolucionan, ¿sí? Las emociones cambian en cuanto a su intensidad a lo largo del periodo infantil. Hay emociones que son muy poderosas y a ciertas edades aparecen intensamente, pero a medida que va pasando el tiempo, empiezan a modificar su intensidad en paralelo al crecimiento. Y esto quiero decir, por ejemplo, se espera que tanto los enojos como esta falta de tolerancia a la frustración, que pone a veces en evidencia, ¿no?, las características impulsivas en la primera infancia, cerca de los 7 u 8 años ya puedan manejarse de otra manera, porque se espera un control a nivel neuromotor con una madurez suficiente como para manejar o autorregular de alguna manera esas emociones intensas, ¿sí? Entonces, hay también, dentro de estas características de cambio, hay otras emociones que tienden a ser débiles en cierto momento evolutivo y a acrecentarse en otros. Y esto, por ejemplo, es los miedos. Los miedos en niños hasta cerca de 2 años son poco intensos, aparecen más asociados, por ejemplo, el miedo a los animales grandes, ¿sí?, el miedo a separarse de papá o de mamá, pero luego pueden evolucionar, no en todos los casos de la misma manera, pero empieza el miedo a los animales pequeños, las fobias a los bichitos, insectos, arañas, etcétera, el miedo a los monstruos, a los fantasmas, pero también después el miedo a los ladrones y luego el miedo a la muerte. ¿Sí? Es decir, que la muerte tanto en principio de sus padres, pero después la toma de conciencia de la muerte propia. Es decir, que los miedos van evolucionando y de acuerdo a las características del entorno socioemocional, ¿no?, y características justamente también, como hablamos siempre, de la herencia, pueden desarrollarse de una manera más intensa o no. Aquí me gustaría preguntar, ¿no?, si a nivel de cómo pensamos las emociones en las infancias, si vemos que nuestros niños empiezan a manifestarse con emociones activas, con a veces muy ruidosas, ¿sí?, precisamente tomando en cuenta que este ruido de sus emociones es una expresión, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué pasa? Los adultos, por falta de preparación o de información en relación a esto, muchas veces miramos más el ruido que hacen que lo que en realidad quieren expresar, ¿sí? Entonces, atendemos al comportamiento, que sería el ruido, y no a las emociones que motivan ese comportamiento. Entonces, preguntémonos, ¿existen emociones buenas o malas? ¿Sí? En realidad creo que lo que podemos pensar es que podemos hablar de consecuencias positivas o consecuencias negativas en torno a las emociones. Es decir, tomar en cuenta más la función de si decodificamos o no lo que estamos sintiendo y el uso que hagamos de nuestras emociones. Esto es lo que nos puede llevar a consecuencias negativas o positivas. Entonces, por ejemplo, si nosotros calificamos de alguna manera la agresividad como mala,
¿sí? Acabamos prohibiéndola, ¿no? O reprimiendo, en este caso, determinadas conductas del niño o de la niña sin llegar a hacer uso útil, ¿no? De la información que nos ofrece este enojo que ha manifestado ese niño o niña. Porque esa información nos está hablando algo de su estado interno. Y acá pensamos, ¿no? Lo que hablábamos recién, cuando de pronto esa agresividad puede ser vedada en una educación en donde las niñas no deben manifestarla, o esa agresividad debe ser habilitada sin ningún tipo de análisis de qué lleva a esa agresividad en ese momento y por qué y para qué, ¿no? En el caso de los varones. Entonces, lo que sí podemos hablar es de emociones, diría, agradables o desagradables, ¿sí? En función de la propia vivencia de cada persona. Sentir amor, alegría, confianza, ilusión, puede ser agradable para cualquiera de nosotros y a cualquier edad. En cambio, sentir miedo, celos, vergüenza o culpa puede ser desagradable, tanto en pequeños como en adultos. En esta placa, lo que un poco el planteo sería, bueno, ¿cómo hacemos para identificar, reconocer, ¿no? Nuestras emociones? Y vamos a empezar a trabajar emociones básicas. Ana, perdón. Sí. ¿Sabés que hace un cachito se empezó como a escuchar con eco? No sé si se te desenchufó algo o de repente fue, o capaz que algún micrófono por ahí abierto. A ver, ¿ahora cómo se escucha? Casi con eco también. Qué raro, yo no tengo ningún otro dispositivo acá. Bueno, entonces lo que les decía era que es importante poder trabajar sobre potenciar y aceptar la otra polaridad, es decir, aceptar sobre todo las emociones desagradables, ¿sí? Debemos aceptarlas y con ello ayudar a fomentar las otras emociones que también aparecen, ¿no es cierto?, en el niño o en el adulto, para potenciar su bienestar emocional. ¿Y en esto qué quiero decir? Por ejemplo, aceptar la ira, como Adriana recién lo planteaba, pero también ayudando a potenciar la tranquilidad, ¿sí? Aceptar la vergüenza, pero también aprendiendo a potenciar la seguridad y a reforzarla. O, por ejemplo, aceptar los celos, pero también ayudar a potenciar el amor y la seguridad en sí mismo. Aceptar la tristeza, pero fomentar también la alegría. Aceptar el aburrimiento, ¿sí? Pero también ayudar a descubrir lo nuevo. Aceptar el miedo y favorecer el amor y la confianza. ¿Y por qué me parece importante esto de aceptar y potenciar? Aceptar lo que puede ser displacentero me parece que es un aprendizaje fundamental que debe realizarse en la infancia. Muchas veces padres y madres intentan todo el tiempo sofocar el aburrimiento en un niño o una niña. Estoy aburrido, bueno, hagamos esto, salgamos para tal lado, hagamos ahora esta actividad. Sí, saltar de una actividad a la otra, no poder conectarse consigo mismo, porque si hay algo que tienen en común, tal vez las emociones displacenteras, es la introyección, es la posibilidad de reintegrarse en sí mismo, ¿sí? Entonces, reconocer nuestros enojos, aceptar que uno está enojado y que el niño pueda verlo como ejemplo, creo que también es una buena manera de ayudar a este desarrollo y regulación tanto de las emociones agradables, pero también de las desagradables, ¿sí? Y les decía después, identificar y reconocer, ¿sí? Empezar trabajando estas emociones básicas que hablábamos, del miedo, del amor, de la tristeza, de la alegría, del enojo, ¿no? Que aparecen como las prioritarias hasta cerca de los 3 años. Pero también entender que se van a ir adhiriendo otras más complejas, como los celos, la vergüenza, la culpa, ¿no? Esto, por ejemplo, que aparece muchas veces, ay, pero ¿por qué si cuando eras chiquito bailabas delante de toda la familia y hacías payasadas y ahora el niño tiene 5 años y no quiere? Y claro, porque tiene vergüenza,
¿sí? Porque hay otras emociones que van complejizando su desarrollo emocional. Y a veces esto es lo que hay que poder evidenciar por parte de los adultos. Hay algo que aparece muy frecuente que es, por ejemplo, los niños cuando son pequeños, la desnudez no representa un problema. Entonces podemos ver niños de 2 o 3 años que pueden salir de su salita, supongamos en una maternal, con los pantalones o la pollerita o lo que sea de su ropa a medio bajar, pidiendo ayuda a la docente, ¿sí? Y de pronto eso lo puede hacer delante del resto de sus pares sin mayor dificultad. Pero de pronto ya un niño o una niña en 5 años, tal vez la llama a la seño, vení a ayudarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque le da vergüenza salir o mostrarse. O tal vez la vergüenza frente a su señorita que la lleva o lo lleva a acomodarse la ropa como puede y salir afuera del baño, ¿sí? Entonces, lo que sí es importante es que para que niños y niñas pequeños aprendan a identificar y reconocer sus emociones, tenemos que desarrollar estos puntos de alguna manera, o buscar, ¿no? Desarrollar estos puntos que he colocado en cada una de las fotografías. Una que es el vocabulario emocional, ¿no? Y las expresiones emocionales. Es decir, enseñarles de alguna manera cómo se denominan las emociones. Cómo asociar esto que sentimos en el cuerpo con una emoción, con una palabra. Esto que a veces solo se representa a través del gesto, pero también ponerle una palabra que de alguna manera le dé un significado. Esto es interesante porque a medida que los niños y las niñas logran aprender un vocabulario, que van oyendo en la casa, que lo van repitiendo en la escuela, pueden aprender a asociar su expresión emocional, ¿no?, con una palabra y poder a veces expresarlo sin llegar al acto permanente. Por ejemplo, a veces, esto que les decía recién, de pronto un niño o una niña expresa su alegría a través del cuerpo. Salta, abre las manos, se ríe, se mueve. Esa es su manera de expresar su alegría. Entonces, por ejemplo, si de pronto nosotros lo que interceptamos eso es buscando que se calme, que se quede quieta, que no se mueva, sería, fíjense, como una represión de eso emocional. Pero ¿qué pasaría si uno dice, bueno, veo que te has venido muy contenta, hoy estás muy alegre, me encanta verte sonriendo, abrazamos, y de pronto a partir de eso podemos decir, bueno, ¿qué te parece si ahora nos sentamos y sabes que estuve pensando que hagamos esta actividad? ¿Sí? De pronto hemos podido canalizar esa alegría, esa acción, ¿no? Reconociéndola, poniendo en palabras, para luego ubicar en función del objetivo que tenemos. Estoy hablando mucho en torno, tal vez, a las experiencias dentro del consultorio, ¿no? Lo otro es poder reconocer las emociones, pero también las emociones en los demás. Acuérdense que, por una cuestión evolutiva, el niño o la niña primero se mira a sí mismo, por lo tanto, primero necesita reconocer sus propias emociones, pero después podemos ayudarles a que puedan reconocer y captar lo que le pasa al otro o al otro, ¿no? Entonces, podemos usar cualquier situación cotidiana que aparezca para ayudar a identificar eso. Mira, por ejemplo, mira a tu hermanita, parece que está muy triste porque ha perdido su juguete, no encuentra su autito o no encuentra su squishy, y fíjate, se ha puesto muy triste. ¿Cómo podemos hacer para ayudarla? ¿Sí? ¿Querés abrazarla? Mira, se le rompió este juguete, ¿querés abrazarla? ¿Querés decirle que ya vamos a buscar otro, que vos vas a jugar con ella? ¿Sí? Son maneras también de ayudar a ese niño o niña que se conecte con lo que le está pasando a ese otro. O, mira, estamos en un lugar público, ay, mira esa nena, o mira ese nene, cómo está llorando. ¿Qué le pasará? Ay, mira, parece que está muy enojado, mira cómo ha golpeado eso. ¿Sí? Es decir, de pronto vamos como relatándole la escena con palabras que ofrecen, ¿no? Esto que ese niño o niña mira y ve y con lo cual empatiza y conecta. Acuérdense que las emociones son contagiosas en la niñez, pero logra a través de ese adulto significativo, que le pone palabras a eso que está observando, ¿no? Analía,
digamos, para trabajar las emociones son muy lindos los cuentos, ¿sí? Los cuentos cortitos, en donde lo podés trabajar justamente qué sentía ese personaje, que en la mayoría son animalitos, ¿viste? Para lo más chiquito, y pueden realmente como manifestar lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Así que es muy lindo los cuentos. Miriam, ¿no? Sí, Sí. sos Miriam. Por la voz estoy recién en Belén, creo, porque no los veo. Mirá, Miriam, como vos decís, los cuentos y las dramatizaciones, los roleplaying, esto de que utilizamos en la formación de psicodrama, son como dos herramientas maravillosas para trabajar la cuestión de las emocionalidades en las infancias. Así es. Y la utilización de los animales. ¿Por qué? Porque a partir de los dibujos animados o de los cuentos, como dice Miriam, diríamos, el animalito permite una proyección, ¿sí?, mucho más mediatizada, en donde no entran fantasías con respecto al mundo adulto y permiten a las niñas como manifestar más libremente la emocionalidad. Así que sí, es muy interesante, Miriam, eso que vos estás planteando, la utilización. Por ejemplo, Sí. tengo mi sobrino y por ahí le colaboro con las tareas y el otro día me sorprendí, la verdad, gratamente, porque una de las tareas en el miércoles literario lo habían incorporado un cuentito. Le mandaron un video, un cortito, y decía cómo me siento, las emociones era el título. Tenía que dibujar y narraron ahí unos animalitos porque estaban enojados. El animalito le decía, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa acá? Entonces, hay una dramatización y después me dice, mi sobrino tiene 6 años, y me dice, la consigna es, ¿qué día te sentiste enojado? ¿Y por qué? Acá tengo Entonces, como que lo estimulan a que se acuerde que estaban enojados y a expresar ese enojo, qué fue, después de pasar, entonces tenía que dibujarse y por qué se quería enojar. Entonces me pareció bastante, digamos, esa iniciativa bastante buena, porque ellos ya van reconociendo las emociones. Me pareció, como me sorprendió, la verdad que estoy trabajando con los niños y con sus emociones. Perdón, la última parte no te escuché. ¿Qué te pareció que dijiste? Porque se escucha como muy lejano. Que me sorprendió que tomen esa iniciativa las maestras de un día a la semana tratar el tema de las emociones y que ellos la vayan reconociendo. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Sabés qué, Alejandra? Mira, ¿no? Esto que vos decís te llamó la atención. Y es probable que nos llame la atención porque los adultos no estamos acostumbrados a que en nuestra educación de la primera infancia, en la escolaridad, en los espacios formales educativos, se le dé importancia a las emociones. La emoción quedaba como en el recreo nada más, ¿sí? Y cuando se entra al aula, se entra a aprender. ¿Y qué se aprende? Lo cognitivo, lo intelectual. Lo no intelectual, lo que tiene que ver con lo social y con lo emocional, lo intrapersonal, lo interpersonal, eso quedaba como para otros espacios, los lúdicos nada más. Y hoy por hoy, fíjense, ¿no?, cómo han ido cambiando estos preconceptos en torno al desarrollo infantil, que lo que en otras épocas el juego se consideraba como un distractor del aprendizaje, hoy por hoy, por ejemplo, las psicopedagogas o aquellas personas especialistas en el aprendizaje entienden que el juego es una herramienta fundamental junto con las emociones para el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, creo que esto también tiene que ver con las nuevas configuraciones infantiles que piensen que hasta el siglo XVIII la infancia no existía como un momento distinto de la adultez. Los niños y las niñas eran como energúmenos, como se llama, eran pequeños hombres y pequeñas mujeres, porque se los vestía como adultos, y solamente era una cuestión cuantitativa, crecían en edad y ya eran adultos grandes o adultos chiquitos.
¿no? Entonces, de pronto, las infancias, a partir del siglo XVIII, en donde se empieza a entender desde un punto de vista cualitativamente diferente las necesidades, la emocionalidad, ¿no? Los valores importantes en esas etapas de la vida, los cuidados, ¿sí? Que también tienen que ver con un montón de elementos a nivel de lo mundial, ¿no? De la industrialización, la necesidad de que las infancias sobrevivan porque se necesitaba mano de obra, entre una de las variables para tener en cuenta, junto al desarrollo del capitalismo. Y fíjense cómo de pronto la educación infantil, que empieza siendo solo para varones, después se adhiere para mujeres, pero solamente una educación basada en las necesidades del hogar y de las buenas costumbres. A las mujeres se las educaba en lo que era el pudor, la cordialidad, la buena educación. Hemos trabajado mucho en otros posgrados sobre la educación a mujeres en aquel momento en donde respondía a la configuración de lo que era una mujer en la sociedad, que era la que tenía que ser la soberana del hogar. Por lo tanto, aprendía no solamente a bordar, coser, todos los quehaceres del hogar, sino también a poder sostener ciertas cuestiones que eran del mundo privado. Y nada tenían que ver con las matemáticas o el conocimiento de herramientas para el mundo social y político. Por supuesto, nada que ver. Luego... Pasó, discúlpame, Sí. Ani, Sí. que una de las cosas que trabajábamos era en la dictadura de Franco en España, el decálogo de Pilar Franco y todas las obligaciones de la mujer como esposa y como madre, ¿no? Sí, en ese lugar tan doméstico donde era la dueña y señora del domus y que no atraviese la puerta de la casa, por supuesto. Por supuesto. Sí, qué interesante eso que vos traes, que si lo han trabajado, no sé si recuerdan una de las recomendaciones con respecto a cómo esperar al marido. Exacto. Ponerse la crema. Sí, que tenía que ser en un horario donde el caballero no esté en la casa o a la noche, después de descansar el caballero, entonces una recién ahí aprovechaba para arreglarse el cabello, para ponerse las cremas, para despertarse fresca, para que la comida esté siempre lista, para que las niñas estén limpios con las tareas hechas, para que llegue, se le ofrezca una bebida, se pueda sentar a disfrutar del diario, de un espacio cordial, retirarles niñas del medio para que puedan comer juntos y que la comida sea una comida atractiva en la mesa. O sea, y a eso de no llenarle de complicaciones diarias porque seguramente tiene cosas más importantes y problemas más importantes en la cabeza para resolver. Eso es asegurado, claro. Ahora fíjense, ¿no? Si nosotros estamos hablando de las emociones, ¿qué nos genera hoy, seguramente a las mujeres, el escuchar estos relatos de este lugar de deber ser, ¿no? Frente a una sociedad que imponía un estereotipo para la mujer y un estereotipo para el varón, ¿no? ¿Cómo podía desarrollar ciertas emociones esa mujer y aceptar esto sin ningún tipo de duda, ¿no? Y de pronto, ¿qué nos genera hoy a nosotras, mujeres, el escuchar un relato o una recomendación de esa índole? Seguramente las emociones son totalmente diferentes, ¿sí? Porque estamos justamente, ¿no?, en esta cuestión de identificar y reconocer emociones que están ligadas a los momentos históricos que atravesamos, a los valores, los permisos y las prohibiciones que socialmente están validados o no. Y ahí es donde vamos, en estas intersecciones, es donde vamos desarrollando con los límites que seguramente nos imponen permanentemente, pero las emociones que vamos desarrollando en nuestras vidas. Acá Adriana Resina, Adri dice ira. Ja. Ira. Claro, vieja, aquí bien. La ira y como salga. Muy bien. Bueno, fíjense que otro de los puntos acá de los que estamos evaluando es el aceptar y validar, ¿no? Lo contrario a aceptar y validar sería
negar, ¿no? Reprimir. Entonces, los sentimientos sí se pueden aceptar, pero los comportamientos y las acciones, si son dañinos, son las que se deben regular, ¿sí? Nuevamente, acuérdense esto de muchas veces los adultos estamos más conscientes del ruido que hace el comportamiento que el ruido que hace la emoción. Es decir, el por qué ese comportamiento se manifiesta, a qué emoción se vincula, a qué emoción nos lleva, qué conducto debemos seguir para encontrar la información útil que necesitamos para poder comprender y ayudar a ese niño a poder expresar lo que siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de decir, no sé por qué te enojas, otra vez estás enojada, otra vez estás enojado, ya me tenés cansada, ¿sí? En vez de eso, poder decir, bueno, a ver, ya veo que te has enojado otra vez. ¿Te acordás el otro día que pasó tal cosa y te enojaste también? ¿Sí? Fíjate que, bueno, vos lo que podés decirme es cuando algo no te gusta, decime mamá, o decime papá, o decime tía, tío, quien sea, seño, ¿por qué no me gusta esto? ¿Sí? Es decir, tratar de ir ayudando en este desarrollo del vocabulario, en este reconocimiento de las emociones, pero también en este aceptar y validar que puede estar enojado o enojada, ¿no? O en vez de decirle, ay, otra vez por esa tontera te pones así, bueno, buscar por qué está así. La tontera puede ser para nosotros como adultos, pero seguramente no lo es para ese niño o niña, ¿no? Y por último, diríamos este último cuadrito, que es normalizar las emociones, aquí me gustaría destacar es que hemos visto que los niños y las niñas aprenden de lo que reciben y de lo que ven en sus padres y madres, ¿sí? O en su entorno familiar, pero también en las escuelas. Así que si queremos que nuestros hijos tengan una buena competencia, un buen desarrollo emocional, tenemos primero nosotros que normalizar y entender que nuestras emociones pueden ser agradables y desagradables, ¿sí? Que podemos permitir expresarlas, pero que también debemos saber qué consecuencias pueden tener y cómo ayudar a que esto no sea dañino a través de nuestra acción. Si los hijos y las hijas ven que sus papás ríen, muestran afecto o amor con abrazos, con besos, pero que también se permiten llorar cuando están tristes, ¿sí? O que permiten hablar y compartir de sus temores y tristezas o miedos, o cuando están con rabia por algo, para los niños esto es un aprendizaje aceptable. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces padres y madres se limitan a expresar la tristeza o el miedo para no complicar a las infancias, para no contaminarlos. Pero hay situaciones que son difíciles que estos niños o niñas no hayan observado o percibido. Y si encima no les damos un modelo de cómo enfrentar esa emoción de miedo, de tristeza, por ejemplo, hoy por hoy, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia ha enfrentado al mundo adulto a una serie de emociones en forma muy intensa que tal vez en otras etapas del 2020 para atrás no estaban tan en escena, ¿no? Un miedo, una inseguridad y una incertidumbre más presente, fobias y ataques de pánico más frecuentes, niveles de ansiedad muy intensos, ¿sí? Que se habrán agregado a aquellas personas que también ya tenían sus niveles de ansiedad movilizados, pero esto por supuesto que ha impactado en el mundo infantil. Y saben que en este sentido, algo que he notado, por lo menos esto como experiencia propia, ¿no? Muy reducida, que tiene que ver con mi experiencia en la práctica. El año pasado no hubo tantas manifestaciones de aumentos de ansiedad en los infantes como lo hay este año. Aún con la vuelta a una presencialidad ¿no? Una semipresencialidad o una modalidad mixta, virtual, presencial en las escuelas, pero aparecieron los temores en forma más acelerada. Y algo de lo que fui pensando y analizando en conjunto con las familias es que
probablemente durante el año pasado seguían siendo un motor, la esperanza, las expectativas de que se cerrara el año y empezara un año diferente, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, circuló un video, el año del búfalo, ¿no? Que iba a ser diferente, que íbamos a romper con todo, que chao, se terminaba, se acababa la pandemia y volvíamos al estado anterior. Y no sucedió. Entonces, me parece que terminando el año con los rituales que son tan importantes para, de alguna manera, exorcizar ese mal año que fue el 2020, empezó un 2021 con situaciones similares. Y ahí creo que hizo efecto en los niños y en las niñas, porque el efecto fue devastador en los padres y en los adultos y adultas. Entonces, poder a veces compartir las formas de sentir, ¿no? Siempre y cuando no sea un desborde en donde niñeces no pueden sostener, pero sí poder expresar los miedos, ¿sí? Poder expresar las tristezas y poder rearmarnos en conjunto para seguir adelante, siempre acordándonos que los adultos y las adultas somos los que debemos proteger y contener a las niñeces, creo que puede ser de mutua ayuda. Aquí, por supuesto, es donde utilizar los cuentos, como hablábamos recién, que expresaba Miriam, o utilizar las juegos dramáticos, de roles, de obras de teatro, en donde se pongan en juego lo que sentimos, pueden ser de gran ayuda para las infancias. Bueno, acá voy a dejar de compartir para que podamos tener, no sé cómo estamos con el horario. ¿Estás con micrófono apagado, Amelia? En el horario adecuado, estamos en horario como para que puedas hacer un cierre. Bueno, me gustaría darles unos minutos a ver a ver a partir de todo esto, qué ideas surgieron, si hay alguna duda, si algún ejemplo. Ahí en el chat hay algunos comentarios, Ani. A ver. Voy a ir leyendo. Hay un montón acá, claro, es que yo no veía. Ojalá logremos lo de Cuba en algún momento, ojalá, Adriana. Por supuesto, cada sociedad tiene sus complejidades, no hay mundos ideales, pero sí puedo decir que para alguien que viene de esta sociedad como la nuestra, tan conservadora, de pronto encontrarse una sociedad en donde los derechos, ¿sí?, están tan integrados a la formación profesional, están institucionalizados aun cuando no hay leyes, aun cuando no están a veces legalizados de forma jurídica, pero están integrados a la población. Entonces, algo que no presenta dudas, ¿sí? Es realmente asombroso, la verdad. Bueno, Gonzalo dice, juntos podremos, está en nuestras manos como profesionales de la salud y como ciudadanos, con respeto y generosidad, compartir conocimientos, lo podemos lograr. Estoy de acuerdo, Gonzalo. Creo que abrir estos espacios de diálogo, en donde la complejidad sea parte de esto, donde a veces entra el debate, entra la disidencia, entran los malestares, entra la vergüenza, la incomodidad como emociones, tienen que acompañar estos progresos y estos desarrollos a nivel de lo intelectual, a nivel de los conocimientos, ¿no? Creo que deben estar siempre integrados, porque si no se pierde esto que vos hablás, ¿no? El respeto, la generosidad y el poder encontrar en el otro, aunque no sea con un acuerdo pleno, pero sí encontrar también conocimientos y experiencias que nos puedan servir en nuestro propio desarrollo. No solo los niños se frustran y enojan, nosotras y nosotros también. Sí, es tal cual lo que hablábamos, Belén, que muchas veces esta cuestión de la impulsividad, de la intolerancia a frustrarse, aparece en un mundo adulto que también está asignado por lo veloz, lo rápido, ¿no? La tecnología que
nos intenta hacer creer que todo podemos y que lo tenemos al alcance de la mano. Pero hay muchas cosas que no se pueden, y creo que tenemos, por ejemplo, como ahora, sostener la frustración de lo que implica no estar corporalmente en este encuentro, ¿no? En donde el cuerpo nos pone en contacto con nuestras emociones, con la mirada del otro, con la sonrisa, con esa sensación, ese clima que energiza, que es lo que muchas veces nos permite enriquecer nuestra práctica profesional y nuestro desarrollo cognitivo. Las famosas dermatitis atópicas, más allá del sonrojamiento. ¿Vos te referías a esto, Gonzalo, en relación a cuando hablábamos de la expresión de las emociones? Sí, así es, a la expresión de las emociones. Y bueno, Gonzalo, esto abre como otro capítulo, ¿no? Que sería también lo que son las patologías psicosomáticas. Y de cuánto la cuestión emocional, el desarrollo a veces escueto, reprimido, recortado de las emociones, lleva a manifestar en el cuerpo, en la piel, que aparece muchísimo en las niñeces, y en los famosos dolores, me duele la cabeza, me duele la panza, antes de ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? En la angustia de separación, como aparece eso. Y de pronto, si de pronto tenemos papás o mamás que desconocen de estas cuestiones emocionales que a veces se ponen en juego, tienden a tapar rápidamente con, te doy una pastillita para que se te pase el dolor. Y ahí queda grabado eso, y después estamos pastillita, y estamos con todas las pastillitas durante el largo de nuestra historia. Acá Agus se tuvo que retirar, parece. No, vos, Amelia, le estás poniendo, y recuerden que queda todo grabado. Bien, muy interesante este tema en este contexto, dice milagros de pandemia, para poder comprender cómo lo atraviesan las infancias, porque a veces, exactamente, a veces creemos que solo los y las adultas, que estamos tan plenamente conscientes y con toda nuestra capacidad cognitiva y también nuestro soporte emocional, con sus riquezas y pobrezas, estamos enfrentando toda esta situación, pero acuérdense que en las familias los adultos y adultas son los que de alguna manera son el foco a partir del cual cómo llega en las niñeces todo esto elaborado. Si de pronto yo estoy en una familia en donde los padres están angustiados, ¿sí? Mamá y papá están que no pueden sostener, no solamente por la pandemia, por el problema económico, ¿sí? por la fragilidad de la salud familiar, por la angustia de muerte que se pone en evidencia, ¿sí? ¿Cuánto de eso coartado, cómo llega esto a tramitarse en las infancias si nada es puesto en palabras? Si nada de esto es hablado y de alguna manera tramitado, investido con un ropaje más amable para ser entendido por las niñeces. Cuando esto no se habla, pero se vive. ¿Sí? Pero los y las niñas lo están por sus poros ahí, atravesando en su cuerpito. Y ahí es cuando uno ve toda la angustia puesta en evidencia. Uno de los síntomas que estoy viendo en un aumento, pero increíble, son las fobias. Las fobias en las niñeces, ¿sí? Tal vez los comportamientos panicosos en adultos y fobias en las niñeces. ¿Se acuerdan que los miedos van desarrollándose de acuerdo a cuál etapa van evolucionando? Bueno, van tomando sus elementos. Tal vez en las niñeces más fóbicos y en los adultos más trastornos de pánico. Bueno, acá dicen se escucha con eco, no sé si seguimos con el eco, Che. ¿Sí? Sí, pero se escucha, sí. Qué macana. Yo escucho como un ruido, como un que no es el mar precisamente. Me gustaría que sea el mar. Están todos los micrófonos silenciados. Sí, algo debe estar pasando. Bueno, sí. Bueno, y acá está la ira de Adriana,
Y una risa, ja, 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 ja. Que es una ira con potencia. Así que bueno, espero que este pequeño módulo de la educación emocional, creo que primero poder conectarnos con nosotros en relación a nuestra historia personal y profesional. Segundo, poder tomar conciencia que nuestras emociones no solamente están determinadas por nosotros mismos. Creo que tenemos que salir del espejismo del individualismo que nos hace creer que todo podemos, que solo somos, que somos los hacedores de nuestra vida. Creo que tenemos que aprender a tolerar nuestra propia frustración en ese sentido y aprender a reconocer ese polo que aparentemente es negativo y que hay que eliminarlo. No hay que estar tristes, no hay que estar enojados, no, sí tenemos que tramitarlo, tenemos que reconocerlo, y creo que eso nos va a permitir, junto con estos descubrimientos de que la emocionalidad infantil es distinta, podemos llegar a ayudarles a descubrirse a nuestras niñeces desde otro lugar en sus propias emociones, valorando lo displacentero como lo placentero, y pudiendo tal vez enfocarnos en regular las consecuencias en actos que pueden ser dañinas para nosotros y para los demás. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad, y para cualquier consulta, ya saben, estoy disponible. Y bueno, creo que llegamos a nuestro final. Así es, y más allá de que, bueno, que siempre es hermoso compartir los espacios con vos y de que nos gusta y nos divierte trabajar juntas, habilitar espacios de amorosidad y ternura, sobre todo cuando hay tantos espacios de hostilidad, Ani, creo que es fundamental para todos, para nosotros y para el resto de los espacios y del mundo, con tanta muerte, con tanta hostilidad, con tanta depresión dando vuelta, porque, bueno, esto nos supera, nos paraliza y nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad. Así que, bueno, la amorosidad y la ternura, nada más. Abrazarnos acá, todos, a todas, mirándolas. Así. Fuerza, tenemos que seguir apoyándonos, colectivamente estando a través de estas pantallas, pero estamos colectivamente ayudándonos, apoyándonos, porque, bueno, estamos atravesando esto, y creo que la mejor manera es estando juntos, no individualmente, no creyendo que uno solo puede contra todo, o lo contrario, ¿no? Abandonarse al no puedo más y ya aquí dejo. Así que vamos que tenemos que poder, tenemos que tratar de seguir acompañándonos en esta situación con mucha amorosidad, como dice Buda, con mucha amorosidad. Bueno, un beso enorme, quedamos a disposición, queda todo grabado, ya se les subirá, así que un abrazo inmenso para vernos el mes que viene. Beso grande. Chao.